Bienvenido de las polis. Mis panas. Mira, después de este cringe que dimos, sobre todo yo, aquí Domingo nos va a contar sobre una bella etapa de la historia de nuestra región, donde se disfrutó mucho. No, mentira. Vamos a hablar de la guerra de la Triple Alianza. Hermano, te da la clara, mira. Escucha, mamacuevo. Está claro que en 1864. ¿Te imaginas, marico? No, vale. Yo no. Me acuerdo que una vez, marico, estuve contando una historia así burda de volada en el Discord. Ajá. Cuando usábamos burda Discord. Sí. Y me acuerdo que estuve contando algo así sobre. Porque Bolívar odiaba a los masones, marico. Estuve pero así contando estilo eso. malandro, sí. Sí, ir a mano y tal, pero bueno, nada. Bueno. La La época cuando estaba Noticiero Endógeno. Sí, marico. Bellas épocas. Bellas épocas. Cuarentena, mano. Ojalá no vuelvan. Bellas épocas. Cuarentena, marico. Desempleo, no. Sí, pero bueno. Vamos a hablar de la Triple Alianza para dar un poquito de contexto histórico. Paraguay, Brasil y Argentina comparten frontera. Y entre Brasil y Argentina está Uruguay. Uh-huh. Todo comienza porque, bueno, hay mucho más contexto, pero básicamente porque Paraguay quería ir a invadir Uruguay y le pidió permiso al presidente de esa época de Argentina para pasar por Corrientes para llegar a Uruguay a invadirlo. Mira, mano, estamos en 1864. Sí. Sí, ya hace buen rato. Sí, mira, 1864, hace como 200 años, yo no sé. Pero bueno, no sé matemática. Sí, no sé matemática. Mira, por eso estamos aquí, ¿no? Obviamente. 1864. En Uruguay gobernaba el Partido Blanco. Ok. O el Partido Nacionalista. Realmente bueno, el nombre del Partido Blanco tiene otra historia, pero bueno, lo dejamos para después. Y en contraparte estaba el Partido Colorado. En Uruguay. Uruguay, esto es Uruguay. Okay. En Argentina, el presidente Bartolomé Mitre, si no me equivoco, simpatizaba con el Partido Colorado. Y en Brasil era Brasil, pues, si no me equivoco en ese tiempo, no me acuerdo. Yo estaba ahí, pero no me acuerdo. Era un imperio todavía. Claro, Brasil, el imperio en ese tiempo. Sí. Uh-huh. Trasfondo de todo esto se dice que el Reino Unido tenía algo, bueno, el Imperio Británico tenía algo que ver, ojo, como contexto general, esto no tiene nada que ver con la historia, pero se dice esto, ¿no? Entonces, escúchame. Tenía intereses detrás de todo el peo. Bueno, nada, Brasil estaba pendiente de invadir Uruguay, pues, o sea, porque lo veía débil. Hay que recordar que muchos de estos países internamente tenían conflictos, claro. Más que todo en este caso Uruguay. El presidente sí, de ese momento en Paraguay simpatizaba con el presidente de Uruguay del Partido Blanco. ¿Qué pasa? Que esto sucede así. El Partido Colorado comienza a gestar junto a Brasil, si no me equivoco, o junto a Argentina, mejor dicho, junto a Argentina comienza a gestar un golpe de estado. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice Paraguay? Para derrocar el Partido Blanco. Claro, para derrocar el Partido Blanco. El Partido Blanco como partido legítimo, gobernante de ese momento en Uruguay. ¿Qué sucede? Que el Partido Colorado le pide ayuda, o sea, para hacer un golpe de estado ilegítimo a Pero bueno, un poquito. Ahí está. Abre la ventana a ver si se sale. Ahí está. Sí, dale, brinca. Eso. Y termina ahí, listo, ya, chao. Bueno, se está gestando. Se está gestando un golpe ilegítimo, un golpe de estado contra el Partido Blanco gobernante de Uruguay. Entre el Partido Colorado y el Partido Blanco. Entre el Partido Colorado y facciones de aquí de Argentina. Ajá. Sí. Para hacerle un golpe de estado al Partido Blanco, que es el que estaba gobernando Uruguay. Claro, exactamente. Coño, vale, tú sabes burda,
Entonces, viene Paraguay y dice, en general, que si Argentina o Brasil intervienen en Uruguay, él se va a meter en el conflicto porque esto ponía en riesgo la estabilidad de los países platinenses, creo que les dicen. Por el Río de la Plata. Por el Río de la Plata. Que comprende Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Y Uruguay, no me acuerdo. Ya habías dicho... No, dije Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Bueno, coño, su madre, vale. El punto de mano. Me arrecho ya. Que, bueno, efectivamente gestan este golpe de estado. El presidente de ahí de Uruguay le pide ayuda al presidente de Paraguay. Estamos hablando de 1864, las comunicaciones no iban muy rápido. Claro. Viene Paraguay y le dice a Argentina, bro, ¿me dejas pasar? Viene Argentina. Claro, porque, a ver, hay que verlo. Ahorita colocaré un mapa. Pero claro, para pasar de Paraguay a Uruguay, en ese momento tendrías que pasar por Argentina. De hecho, ahorita también, después de que le quitaron un territorio y todo, igual tienes que pasar por Argentina para llegar a Uruguay. Pero bueno. Claro, bueno, entonces, sucede que Argentina viene y le dice, no, bro, no vas a pasar. Y viene Paraguay y dice, tomo corriente. Entonces, toma corriente, pasan sus tropas, cuando llega a Uruguay, ya no está el presidente del Partido Blanco, sino que está el del Colorado. El del Partido Colorado. Ya está gobernando Uruguay. Entonces, como, esto es muy importante, como Paraguay ya estaba invadiendo Uruguay. Y había pasado ilegítimamente por corriente. Uruguay le declaró la guerra a Paraguay. Y a su vez también se la declara a Brasil. ¿Por qué? Porque Paraguay y Brasil tenían conflictos con Mato Grosso, si no me equivoco, una provincia que está al sur de Brasil, súper al sur, casi de las últimas. Tenía problemas en esa provincia. De hecho, Paraguay conquista esa provincia, saquea esa provincia y se va para su casa. Bueno, nada, sucede que como ya está el partido gobernante, está el Colorado, del Colorado, y como el partido Colorado lo apoya Brasil, lo apoya Argentina. Claro, lo apoya Brasil, lo apoya Argentina, y como el partido Colorado sabía que Paraguay no quería estar con él, sino con el partido blanco, agarra y dice, bueno, mira, se armó el limpio, papá. Y empiezan toditos y atacan a... Es decir, se unen los tres, que en 1864, 1800... Claro, porque esto sucede en diciembre. En 1865 ya están toditos preparados para ir a Paraguay a destrozarle. Ya estamos hablando de, por lo menos de Brasil y de Argentina, de los dos países más grandes de Sudamérica, en contra de uno de los países más pequeños de Sudamérica. Claro, en ese momento, Paraguay ahorita sigue siendo pequeño, pero en ese momento no era tan pequeño, pero seguía siendo bastante pequeño. Y en ese momento ellos podían flexear con dinero y con tropas. Y con tropas, sí, o sea, la verdad es que en ese momento no les iba mal. Paraguay no le iba mal, estaba en un buen momento, el presidente de ese momento lo estaba haciendo bien. Lo único fue que se metió en este conflicto. Y bueno, nada, sucede que este conflicto sale mal. De hecho, se le conoce a esa... Podemos colocar en el título, sale mal. Sale mal. Triple Alianza sale mal. Para Paraguay. Y para el futuro de lo que vendrían siendo los presidentes de la historia, pues, porque la verdad hasta, o sea, mira, de izquierda a derecha, de dorado, morado, rosado, toditos están de acuerdo de que esa época se pasaron. Se pasaron, pero fuerte. ¿Por qué? Pero bueno. Ajá, bueno, ¿por qué? Porque en este caso se le conoce, por ejemplo, aquí en Argentina, como Bartolomé Mitre, el precursor de la infamia. Claro. Que esto es, para los que no sepan qué es la infamia. Para los que jugaron Victoria 2. Para los que jugaron Victoria 2 ya saben qué es la infamia. Para los que no, investiguenlo. Bueno, sí que es la infamia, ajá. ¿Ah? ¿Qué es la infamia? La infamia es básicamente cuando un país... O sea, es básicamente como odio, rechazo, hate. Okay. ¿Sabes? Déjame cómo es hate. Okay. Para no enredarnos mucho. Pero bueno, estos tres países, o sea, volvieron mierda, hay que decirlo, a Paraguay. Eliminaron el 95% de los hombres adultos. Entre el 90 y el 95% de los hombres adultos. Claro, obvio. Hay estimaciones que dicen el 70, el 80% de la población y el 95% de los hombres. O un poquito menos.
Tú sabes cómo de hecho, llegó un punto, porque hay que decirlo, el presidente de esa época de Paraguay no se rendía. no se rendía. Es decir, por eso llegó hasta tan lejos. Marico, porque él no de se hecho, rendía. mira, de hecho. De hecho, él dejó de ser presidente, fue derrocado, seguía él con un séquito Ajá. de Literal. sus tropas y seguía resistiéndose hasta el último punto donde mataron literalmente todas sus tropas y lo mataron a él. De hecho, ahorita, bueno, no ahorita, pues, en el transcurso de los años siguientes, todo este tiempo, se reivindica la figura de este tipo, Ujú. de, ¿cómo era que se llama? Solano López, ¿no era? Ni puta idea, no. Solano López, si no me equivoco. Sí, es Solano López. Reivindica mucho la personalidad de él, su persona la reivindica mucho, porque lo tratan como un héroe nacional, o sea, literalmente, marico, era un tipo increíble, o sea, era un tipo de los mejores, porque sí, tenía una pasión por su patria, marico, la defendió hasta la muerte literalmente. Bueno, muchas personas por ahí sí hablan que el bicho estaba entrando en demencia ya cuando se estaba acabando la guerra, pero ¿quién no? ¿Quién no, marico? Si estás en Marico. una guerra donde tú eres el punto álgido, que tú eres el que... Claro. Lo podemos ver en la historia con Gildemaro y bueno... Y ajá, exacto. Que entró a un punto que era delirante porque, marico, es que era él. Es decir, él era... Es decir, literalmente toda Europa, América del Norte y Rusia lo estaban buscando literalmente a él, pues. Claro, mira, y por ejemplo, en este caso es bastante importante mencionar esto el periódico El País, si no me equivoco, Ajá. o sí, un periódico de aquí de Argentina, luego de que saliera la nota esta o sea, luego de que se comenzara como la ¿cómo Campaña. la campaña, claro, O a darle honor a su persona. claro, y como a despreciar la figura de Bartolomé Mitre, que bueno, que aquí en Argentina la verdad no estoy seguro si lo hizo, ya no he investigado mucho sobre su mandato, pero con esto que hizo, manchó mucho su carrera Después política. le hacemos un video a él. Después le hacemos un video a él. Bueno, esta persona dañó mucho su imagen con esta guerra, y un periódico fundado como por el tataranieto de Bartolomé Mitre comenzó a comparar básicamente Al de Uruguay, al de a Paraguay. Solano López, el general Solano López lo comenzó a comparar con Gildemaro. Gildemaro. Gildemaro, marico, yo no sé si poner un bigote, weón. el No, bigote. nada. Bueno, pero para los que no sepan qué es Gildemaro, imagínense quién es Gildemaro. Imagínenselo. Como un alemán. Ya listo. No, listo, ya estamos funados, pero ajá. Pero bueno, lo comenzaron a comparar así. De hecho, el artículo sigue vigente, o sea, todavía está. O sea, por estúpido que suene, por estúpido que sea comparar a este personaje, Solano Gómez, con Gildemaro, sigue vigente. Y se criticaron a muchas personas, más que todo de aquí de Argentina, por rechazar como la figura de Bartolomé Mitre, que bueno, la historia es historia, el pasado es Claro, pasado, no se puede cambiar nada, la historia está como está y listo. Hay contextos históricos distintos. Claro, Tú no puedes venir y juzgar una guerra porque las guerras son malas, tú no sabes en esa época Claro, o por lo menos no igualmente. tienes el contexto de esa época de por qué sucedió y todo ese Claro, tema. igualmente. Lo que sí se reivindica muchísimo, como aquí en Argentina, como en Uruguay, se reivindicó mucho la figura de Solano López. Colombia, uno de los países que apoyó a Uruguay moralmente, siempre intentando mediar y siempre dándole apoyo como aliento a lo que era la figura de Solano López. Fue una época demasiado, o sea, de verdad es bastante triste esa época para la historia, que no se conoce mucho tampoco. Claro. Seguramente alguna persona no sabrá la guerra de la Independencia. O sabrá Triple Alianza, pero Pero no sabrá mucho de qué se trata. Pero sí, es un tema bastante oscuro, es un tema bastante denso. Deberían investigarlo un montón. Se critica actualmente Brasil, porque en el 2016, 2010 y algo, dijeron que iban a devolver lo que se conoce como el cristiano. El cristiano es... ¿Quieres hacer edición? No, ¿verdad? Bueno, el cristiano es esto, ¿eh? El cristiano es básicamente esto, que es un cañón de bronce. Okay. ¿Y por qué se llama el cristiano? Bueno, porque lo hicieron con las campanas que estaban en la iglesia de bronce, fundieron esas campanas, porque bueno, estaban en guerra, bro. Y en la guerra... Imagínate el desespero en esa época, porque en esa época era sagrado una iglesia, es decir, sagrado. Lo último, es más,
los que venían a saquear la iglesia era lo último que tocaban. Claro, y a veces ni la tocaban. Ni la tocaban. Claro, y, porque y era que, sagrado. y que agarraran el campanario, que es algo tan icónico de una iglesia, y lo tuvieran que fundir, es el desespero que tenían. Claro, o sea, ahí tú ves la importancia y de verdad lo grave que fue todo este conflicto, que no fue un conflicto de, ay, nos matamos a puñaladita y ya, no, mano. O venimos nosotros y lo matamos. No, es que hubo sufrimiento del Paraguay. Sí, de verdad, sí, o sea, de verdad fuerte. fue muy, muy fuerte. Las consecuencias se ven hasta hoy en día. O sea, las consecuencias, Sí, investiguen las consecuencias de eso, que de hecho creo que ni podemos hablar de esos No, temas no, aquí en tampoco, YouTube, no. porque es un tema demasiado recio, bro, Sí. lo que sucedió después de toda la guerra. O sea, creo que más importante es después de la guerra lo que sucedió en la guerra. O sea, Mira, el siguiente capítulo, contando historias así de esto, voy a hablar de cómo Bolivia se quedó sin mar. ¿Cómo Bolivia Y por qué el país que se quedó con esa parte no es muy querido en la región. bueno, Hasta ahí lo dejo. No digo cuál es, pero la siguiente historia va a ser eso y la voy a contar yo. dale, pues, Así sí, que... Parararara, parararara.